Bueno, continuamos siempre en los primeros capítulos de San Lucas. Veamos ahora el detalles de una vida simple, de una vida sencilla de la Virgen. Y para esto partamos de los pastores que llegan al improviso, al establo. Los pastores en esa época, en la época de Jesús, eran rechazados eran de mala fama en alguna forma, ¿no? Los rechazaban, la mayor parte de la población urbana no los quería. Sin embargo, esta presencia de los pastores en Belén nos evoca a la del rey David, que también era un pastor que cuidaba el rebaño cuando era un adolescente y antes de ser ungido por el profeta Samuel. La labor, el trabajo de estos pastores se ha tomado a menudo como un signo, o un símbolo más bien, de la acción de Dios con respecto a su pueblo. Dios es llamado el pastor de Israel. Eso lo dice, por ejemplo, el Salmo 80-81, o el Salmo 22-23, lo sabemos, ¿no? Dios es mi pastor. Bueno, María pudo comprender todo eso más tarde, porque como dice la Escritura, lo meditaba la Escritura, meditaba todo en su corazón. Los signos, el signo que ella le era dado, era como también los signos que le fueron dados a estos pastores, signos ordinarios, comunes, porque ellos tenían que encontrar un niño envuelto en pañales, que había nacido, un recién nacido envuelto en pañales. Claro, el gran signo era que estaba depuesto en un comedero de animales, en un pesebre. Dios se hace hombre en la pobreza, inofensivo, vulnerable, ofrecido como un pequeño niño. Y el mismo arrollado, hay que ver la iconografía y cómo eran los niños, ¿no? En la época de nuestros abuelos, bisabuelos, que los fajaban totalmente, no nos dejaban ni siquiera mover los brazos, ¿no? Estaban totalmente fajados. Es decir, totalmente prisionero de los hombres. Así se muestra Dios. Depuesto ahí donde se nutren, se alimentan las bestias, los animales. Y es en Belén. Belén, el nombre es Betlehem. Y Betlehem significa casa del pan. Es decir, todos símbolos o signos encubiertos. Y por lo tanto lo hace en la simpleza, en la sencillez de la vida ordinaria, guiado por el testimonio que ahora que le ha sido dado, ¿no? a los pastores. Así, en esa simpleza, en ese testimonio dado por los pastores, María podía contemplar la realización, cómo se van desarrollando las escrituras. Una fantástica lección de teología, ¿no? En lo cotidiano, transfigurado ese cotidiano por la gracia. Hay gente que se aburre con lo extraordinario y no le basta nada. Y el que vive en santidad goza del ordinario porque está habitado por Dios. Y esos pastores llegan y lo hacen también, van deprisa, como María cuando corría a ayudar a Isabel. ¿Para qué? Para ver la gloria de Dios. Y ellos lo hacen para ver la gloria de Dios en el rostro de un niño, ese niño al que su padre y su madre están adorando. Y cuando ellos llegan, dice Lucas, para contemplarlo, lo primero que encuentran es a María, a José luego y luego al niño. Es decir, un orden que no es fortuito,
porque es por María que ellos descubren a la Santa Presencia. 8 días más tarde, la Santa Familia celebra la circuncisión del pequeño, como lo hacían todos los niños, ¿no? María y José cumplen la ley. Jesús pertenece al pueblo judío y es como tal marcado en su carne. Asume la promesa hecha a Abraham y a su descendencia. Pero ese día también se vuelve para las generaciones futuras la fiesta de María, María, Madre de Dios, el primero de enero, cuando comienza el año. También, del mismo modo, 40 días más tarde del nacimiento, es la presentación al templo, que es también la purificación de María. María, la que es toda pura, la purísima María, y ellos vienen a llevar su ofrenda para rescatar al niño primogénito, en memoria de los niños que fueron salvados en Egipto. A ver, hacemos un pequeño repaso. ¿Qué es esto de rescatar? ¿Qué es esto de primogénito? ¿Qué es esto todo? Bueno, unas cosas hay que entenderlas bien, porque algunos protestantes, algunos que dicen que solo la sola escritura, se agarran de ese pasaje que dice el primogénito, para decir que si fue el primogénito Jesús, hubo otros engendrados luego. Y eso no es así, porque primogénito hace una referencia a la ley. Y es tiene una característica legal, que es en función de la ley, porque eran los primogénitos que debían ser rescatados. Y aunque no hubiera ningún otro, porque Jesús es primogénito, porque es el primero, pero también es unigénito, porque no hay ningún otro hijo de María. Pero primogénito sí interesa porque dice la ley que el primogénito debe ser rescatado. ¿Rescatado en qué? Al recordar el pasaje del ángel exterminador, la Pascua judía. Cuando el ángel exterminador pasa a través de Egipto y mueren todos los primogénitos de los egipcios y también los primogénitos de los animales, todos. Es decir, quienes son ahorrados, donde pasa de largo el ángel exterminador, es donde encuentra en las puertas de las casas, en los postes, digamos, los leños, los maderos de la casa, es decir, el dintel y las jambas, las dos jambas y el dintel, con la sangre del cordero, el cordero pascual. Todo eso es una prefiguración evidente de Cristo. Es decir, donde nosotros, cristianos, que seguimos a Cristo, que le pertenecemos, estamos marcados por la sangre del Cordero, que es Cristo, esa misma sangre del Cordero que recibimos en la Eucaristía, pues la muerte no tiene poder sobre nosotros, pasa de largo. Es decir, la muerte eterna, la muerte eterna. Entonces tenían que rescatarlo. Y se lo rescataba ¿cómo? Con animales. Y de acuerdo al estado social, más bien que al estado económico, digamos, no social, económico, pues si podían, lo hacían con animales mayores. Si no podían, lo hacían con animales menores. Y aquí, por lo tanto, nos está mostrando también algo importante, ¿no? Que ellos vivían pobremente. Justamente está confesando el hecho de esa pobreza que ofrecen 2 pequeñas palomas o tórtolas. Es decir, el sacrificio prescrito para los que menos tenían. Así que las generaciones posteriores sabrán ellos de la pobreza de esta familia, primero, de su fidelidad a la ley y de la humildad de la Virgen Inmaculada, que pese a ser inmaculada, ha aceptado ser tratada como las demás madres que eran consideradas impuras por el hecho del parto con la sangre, luego del nacimiento de su hijo. Es decir,
Es a través de estas simples cosas que la liturgia cristiana también ha edificado las grandes fiestas. La Navidad, María, Madre de Dios, que es el nuevo año, la presentación del niño, que también la llamamos la Candelaria, ¿no? La fidelidad, esto nos muestra, la fidelidad en las pequeñas cosas ha hecho la grandeza de María y de José. Sin nada rimbombante, nada de triunfal, nada, sino en la humildad, cumpliendo humildemente, sí, un deber cotidiano cuando se es habitado por la gracia y por el amor de Dios. Aquí nos detenemos. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado.